Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Bienvenidos a Voces por una causa, soy Julia Navarro y estoy feliz de estar aquí una semana más, en esta ocasión para hablar de una causa muy importante, la causa de justicia socioambiental en la Amazonía. La Amazonía es uno de los territorios del planeta con más diversidad cultural y ecológica. El territorio panamazónico comprende parte de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Guayana Francesa. Allí viven más de 33 millones de personas y para hablar de todo lo que sucede allí tenemos a una persona muy especial, Fernando López, jesuita integrante del equipo itinerante que recorre el Amazonas acompañando a los pueblos indígenas en defensa de sus derechos. Hola, Fernando. Hola, buenos días. Si tú estás feliz por hablar de este tema, imagínate yo. Gracias por darme la posibilidad de compartir lo que se me ha regalado en el misterio de la vida, que es compartir desde el año 85 que llegué a América, el encuentro con los otros diferentes, con las otras diferentes, las otras culturas, entre culturas. ¿Y qué te llevó, es una curiosidad, qué te llevó a vivir y a quedarte a vivir en la Amazonía? Mira, así de claro. Estudié física en Sevilla, pero con 15 años yo me hacía una pregunta en plena adolescencia, me estaba preparando para la confirmación y le preguntaba a papá, mamá, el hecho de que yo haya nacido en Canarias, en esta familia y lo tenga todo, y los hermanos y hermanas africanos, las noticias que yo voy teniendo acceso, vivan como viven, malviven, tengan que atravesar el Atlántico, o lo que yo ya leía y escuchaba de la selva amazónica, de los indígenas, vivan machacados, es una cuestión de suerte o mala suerte. Si es así, por Dios, qué mundo más injusto, qué Dios más injusto, que a unos por suerte lo tenemos todo y otros por mala suerte no lo tienen. ¿Y has encontrado la respuesta? La pregunta que yo me hacía es, pues, Fernando, ¿de qué lado te quieres poner? ¿De los que exprimen la naranja o de los que ayudan a que este mundo sea para todos? Y creo que esa sigue siendo la pregunta que me orienta. ¿De qué lado me quiero poner? Y es la pregunta que lanzo a todos. ¿De qué lado nos queremos poner? ¿Qué has aprendido estos años, estos larguísimos años que llevas allí de los pueblos indígenas? Bueno, aquí también una reflexión sobre mi propia historia. Ni mis padres, a los que quiero mucho, ni mi parroquia, ni siquiera la facultad de física, que es una ciencia conectada, me ayudaron a comprenderme como alguien que forma parte, conectada de los otros diferentes, pero también del árbol, del agua, de la tierra. En esto los pueblos indígenas han dado un vuelco a mi corazón tremendo. Soy un eterno aprendiz con ellos, aquello que decía el Papa Francisco en su visita a los pueblos indígenas en 2018, el 18 de enero. Ustedes son interlocutores fundamentales para los nuevos caminos. En mi propio proceso personal y espiritual, los pueblos indígenas me han ayudado a comenzarme a comprender como alguien que forma parte conectada de todos esos hermanos y hermanas con los que hacemos casa común. Eso yo no lo vivía, ni siquiera mi maestro de novicios, eso de Dios en todas las cosas y todas en Él, una idea muy bonita, pero que en el fondo vivimos cortados. Creo que ese es uno de los problemas fuertes que tenemos en Occidente. Nos hemos desconectado, nos hemos subido a la parra y miramos la realidad desde allá arriba jugando a ser dioses muchas veces, sin percibirnos parte de un todo, con humildad, que tenemos que cuidarnos y relacionarnos, corazonarnos unos a otros. Antes, lo he dicho, formas parte del equipo itinerante. Explica un poquito qué es el equipo itinerante, este equipo que recorre ese es otro misterio el Amazonas. Yo salí de Paraguay, vivía en el basural de Asunción, aprendí guaraní y vivía en el basural en mis últimos años de Paraguay. Allí además me ordené y fue un regalo muy grande. Yo entré para ser hermano. Cuando yo llegué
al Amazonas iba para vivir inserto en medio de comunidades. Mi experiencia era de vida en inserción. Había tenido algunos servicios institucionales a través de colegios, nuestras mediaciones institucionales necesarias, pero yo creo que ese es el don de mi vida. El Señor me ha dado una gran capacidad de adaptarme a vivir en medio de los otros. He vivido con niños de la calle, debajo de los puentes, en el basural, con la gente que vivía en la basura. Pero al llegar a Brasil, a Manaus, Claudio Perani me dice, mira Fernando, la idea era que fueses al Alto Río Amazonas, Alto Solimões, a vivir allí en una comunidad nuestra, inserta en medio de comunidades indígenas. Pero no tengo más gente. Estamos intentando construir un servicio itinerante, un equipo itinerante que donde no llegan las instituciones y no hay presencia inserta, se hace presente el equipo itinerante, primero para escuchar la realidad, escuchar los sueños, los problemas, las soluciones de la gente. Y a partir de ahí, visibilizar esa realidad y buscar instituciones e inserciones que intenten dar respuesta con ello. Entonces, claro, me abrió el mapa de la Amazonia, le pregunté cómo sería eso. Me asustó muchísimo. Yo nunca había trabajado. Dice, mira, el territorio en el que nosotros estamos son 14, 15 veces España, la Panamazonia. Suban por los ríos. De aquí a 3 meses nos vemos, vayan haciendo relatorios y ahí vamos a ir discerniendo qué es lo que la gente pide, qué es lo que Dios nos inspira a poder construir con ellos. No lleven proyectos prefabricados, el Espíritu irá mostrando el camino. Claro, eso no me lo habían dicho nunca, eso de agarrar mochila. Yo que nací en una isla chiquitita, donde si juegas fuerte al fútbol se va el balón al agua. En la isla de La Palma. En la isla de La Palma, isla del volcán. Y abrirme el mapa, de verdad, somaticé, se me encogían las entrañas. Me costó mucho salir de Paraguay. Yo quería mucho el basural y Paraguay fue la tierra donde nací de nuevo, a muchas cosas. Aprendí guaraní, que fue también un comprender desde otras lógicas lingüísticas, otro acercamiento a la realidad mucho más conectado. Entonces, revisando toda mi vida, toda mi experiencia espiritual, mi física, mi todo. Pero claro, al llegar allá y me abre el mapa, y yo veía las distancias, somatizaba. Le digo, me das 1 mes para discernir. ¿Qué hago? Si me vuelvo, me vio la cara de susto que puse. Y yo me acuerdo que me levantaba tempranito a ver amanecer allí en Manaus, una ciudad caótica, gigante, en medio de la selva. Y yo decía, Dios mío, me ayudas a abrir el mapa. Me ayuda. Esto no me lo esperaba. Entonces, poquito a poco, durante aquel mes fui abriendo el mapa. Y lo que yo sentía es, Fernando, no quieras controlar todo. Entierra tu semilla que yo te seré fiel en medio de esta selva. Y eso ha sido. ¿Qué te ibas encontrando según ibas avanzando? ¿Qué te iban diciendo? ¿Qué te iban pidiendo? Primero, acogida. Acogerme con un cariño enorme. No conseguía ni hablar lenguas, ni entender muy bien toda aquella lógica. Pero intentaba poner el corazón. Y ahora les entiendes, claro. Has aprendido. Ahora voy aprendiendo. Mis 2 compañeras que han venido aquí conmigo han sido mis maestras, Arisechi y Ray, que son de 2 pueblos indígenas tupí-guaraní, de la misma familia lingüística que el guaraní que aprendí en Paraguay, y ellas ayudarme mucho a ir entendiendo esa otra lógica relacional, a una cosa que es fundamental, Fernando, al ritmo del río, al ritmo de la vida. Nosotros no podemos forzar estas dinámicas locas que llevamos aquí, que es impresionante, como si nosotros fuéramos dueños del pedazo. Otra cosa fundamental, no intentes controlar lo que pasa en la siguiente vuelta del río. Y esa es una de las cosas que más nos estresa a los que somos formatados. Todo está metido en una agenda, como si la vida fuese una agenda. No. Déjate sorprender por el río, que a cada vuelta tiene su sorpresa. ¿Y qué es lo que más te ha sorprendido en esos recovecos del río? Yo diría que de la gente es qué es lo que tienen ellos que en medio de circunstancias durísimas no dejan de danzar la vida, no tiran la toalla, no pierden la esperanza. Yo no sé, pero creo que ellos tienen un enraizamiento, aquello que dice el Popol Vuh, el libro sagrado maya. Cortaron nuestras ramas, arrancaron nuestros frutos, destrozaron nuestros troncos, pero no pudieron arrancar nuestras raíces.
los pueblos indígenas tienen algo tan enraizado al sentido de pertenencia, tierra, donde transita lo espiritual y lo material es espíritu y el espíritu es materia. Eso que la física moderna hoy afirma. Einstein, E igual a mc². Energía igual a materia por la velocidad de la luz al cuadrado. Estoy mucho ahora con teología cuántica, donde todo esto se encuentra. Ellos esto lo viven, esto no es una idea. Entonces esto les mantiene vivos, esto les mantiene en lucha y en defensa por el cuidado de la tierra. Eso es lo que yo intento ir mamando con ellos. Y reconozco que algo se te va pegando porque vas cagadito de miedo en las regiones donde los conflictos están súper fuertes, pero con ellos, no sé, una alegría de vivir impresionante en medio de las dificultades. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Qué hacen exactamente estos equipos itinerantes de Entre Culturas? Una imagen que nos ayuda mucho es somos abejas en la selva. ¿Cuál es el servicio de las abejitas? Muy pequeñito. Visitan los distintos árboles, las distintas regiones donde hay o problemas o hay flores con néctares muy ricos. Generamos la conexión de ese néctar, lo procesamos y generamos procesos formativos a partir de lo que aprendemos de un lado, lo llevamos a otro. Primero, el polen lo llevamos para polinizar otras experiencias. Oye, ¿qué tal si viene un grupo de ustedes a la región tal donde tienen el mismo problema pero han encontrado una solución? Generamos conectividad, también damos aguijonazos porque llegamos en regiones donde normalmente hay injusticias tremendas y no se sabe nada porque son regiones muy apartadas. El tema de indígenas en aislamiento, por ejemplo, que trabajamos con el CIMI, son grupos indígenas que han decidido retirarse de nosotros porque el contacto ha sido fatal. Entonces, visibilizamos estas realidades, entramos en el Ministerio Público Federal con denuncias o ahora con la REPAN, toda esta información se canaliza para la Escuela de Derechos Humanos que después genera incidencia en la Corte Interamericana o en Naciones Unidas. Entonces, el equipo recoge mucha información porque justamente llegamos donde las instituciones llegan menos o donde no hay presencias insertas. Cuando tú articulas bien presencias institucionales, presencias de inserción y itinerancia, si tú articulas bien esa matriz de misión, consigues una incidencia impresionante. Pues porque recoges información de muchos lugares donde Fernando, no se pero tiene. Yo creo que tienen derecho a tener un hábitat en el que no tengamos por qué llegar los demás. Totalmente de acuerdo. Y en esto se lo decimos a los estados nacionales. Ellos no quieren que tú estés presente y tienen todo el derecho porque son anteriores a tu presencia aquí. Claro. Lo mismo en regiones de frontera. Siempre el equipo se instala nuestras bases en fronteras políticas, donde muchos indígenas te dicen, mi papá vive del otro lado del río y ustedes dicen que es peruano. Mi hermano subió el río y está en la margen derecha y ustedes dicen que es colombiano. Y nosotros vivimos aquí, dicen que son brasileños. Ustedes están un poco locos. Ese asunto de la frontera es una locura, no lo entendemos. Nosotros somos ticunas y estamos aquí antes de que ustedes llegasen. Realmente la Amazonia te ayuda a percibir en la piel, en las entrañas, la contradicción profunda de muchas de nuestras estructuras políticas, económicas, que son altamente depredadoras. Eso es impresionante. Y los pueblos indígenas en esto son interlocutores que nos ayudan a comprender la vida desde otras lógicas mucho más cuidadosas y relacionales. ¿Y se puede lograr de alguna manera ese respeto a que los pueblos indígenas que así lo han decidido sigan en sus hábitats sin que lleguen las gentes de los distintos países a intentar contactar con ellos y sobre todo a veces la acción es absolutamente depredadora, ¿no? Vamos a ver. Nos toca vivir un momento, esta es mi perspectiva y creo que la comparten. La pregunta que yo siempre hago es, ¿estamos en una época de cambio
o en un profundo cambio de época? Mi posición es: estamos en un profundo cambio de época. Nos toca esa época en que la especie humana y fundamentalmente el modelo occidental de desarrollo es ecocida, altamente depredador. Depredamos África, por eso los hermanos africanos siguen atravesando y yéndose a Canarias. Escandaloso, después de 500 años. Depredamos la Amazonia y así nos va. Pero esto, si no es por sabiduría, va a ser por biología, La Tierra nos sitúa. ¿Qué es lo que tenemos en los pueblos indígenas? La oportunidad de reaprender el camino del buen vivir, buen convivir. Ese modelo político donde dentro del útero de la madre tierra, de la ecología, construyamos verdaderos proyectos ecopolíticos, donde yo vivo bien si tú vives bien, tú y yo vivimos bien si ellas viven bien, nosotros vivimos bien si ese árbol vive bien, si el agua vive bien, si el aire vive bien. El tema lo hemos roto en Occidente. Los pueblos indígenas no comprenden. Fernando, ¿ustedes solo ven dinero? Miran madera, dinero. Miran agua, dinero. Miran petróleo, dinero. Miran minerales, dinero. Miran las pieles de los animales, dinero. Ustedes están un poco enfermos. Estamos enfermos. Ellos son la oportunidad que nos queda para reaprender. Pero también, si no es por sabiduría, la tierra nos va a colocar. El volcán de La Palma ha sido dolorosísimo. No ha habido muertes porque la tecnología ayuda. Pero una cosa nos ayuda: a saber el tamaño que somos. No juguemos a ser dioses. Y los occidentales nos hemos subido a la parra. Tiene toda la razón. ¿Y cuáles son las amenazas a las que se enfrenta en estos momentos el territorio amazónico? Bueno, yo creo, compartamos el primer momento más fuerte, los modelos políticos y las estructuras políticas actuales. Gobiernos de ultraderecha, militarizados, donde en el fondo se vende la Amazonia a cualquier precio, caiga quien caiga. Por supuesto, los pueblos indígenas, ribereños, periferias urbanas. Pero después súmale a eso todas las lógicas depredadoras. La madera, materias primas, todas las lógicas extractivistas, el petróleo, los minerales de todo tipo. 5% del coltán está en el macizo guyanense, pero oro, diamante. La biodiversidad que comienza a ser comercializada. Las lógicas energéticas vinculadas a grandes hidroeléctricas que cortan los ríos e inundan un montón de regiones amazónicas con un costo en biodiversidad e impactos a los pueblos que las habitan. El tema del agronegocio. Una imagen que a mí me viene muy fuerte y creo que me ayuda a pensarnos. Somos selva, somos unidad, diversidad y relación. Que dicho sea de paso, ese es el concepto cristiano de Dios. Dios es Trinidad, unidad, diversidad y relación, y somos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, o aprendemos a vivir en diversidad, a ser selva, bosque generador de vida, no queriendo hacer al otro a nuestra imagen y semejanza, o nos convertimos en agronegocio, en monoculturas de soja, en monoculturas que acaban siendo un cáncer, y todas tienen asociada veneno y plaga. Y eso es lo que está pasando en la Amazonia. Se va extendiendo el agronegocio, la Cargill, la Monsanto, las grandes transnacionales de granos instaladas en la región, depredando selva a cambio de monocultura, que acaban envenenando los ríos, matando la biodiversidad, matando la vida. Recordemos que la Amazonia es el 3% de la superficie del planeta, que concentra más del 50% de las especies conocidas. Las selvas tropicales, junto con los arrecifes de coral, son órganos vitales del planeta. A mí me cortan una mano, sigo vivo, pero me pegan en el corazón o en el cerebro. Las selvas tropicales y la Amazonia sigue siendo un órgano vital del planeta. Y creo que en esto tenemos que crecer en conciencia, porque si seguimos depredándola, nos estamos suicidando nosotros. Una respuesta breve. ¿Qué consecuencia ha tenido la COVID en los pueblos indígenas de la Amazonía? Pues honestamente no lo sabemos. Si aquí es difícil saber el número de muertos, imagínense allá donde las estructuras del Estado no llegan. Yo solo puedo contar los 4 meses primeros de pandemia que atravesamos la frontera, nos quedamos en Iquitos.
íbamos a dar retiro y visitar la región de Amazonía peruana. Y al atravesar, el obispo nos reunió y dice, miren, la pandemia viene, no sabíamos ni qué era. ¿Qué pasó en los 4 primeros meses? Solo amontonados cuerpos en el hospital de Iquitos, en el Hospital General de Iquitos, donde en poco 3-4 meses debieron fallecer alrededor de 46 profesionales de salud, entre ellos 20 y tantos médicos que no sabían en la región. Las comunidades ni se sabe muy bien porque han muerto, pero igual que cuando las epidemias de gripe en el tiempo colonial o la viruela. Van llegando, la gente muere, no tiene ni conocimiento de lo que es. Llegábamos en comunidades donde ni sabían muy bien lo que era esto. Entonces las consecuencias, tenemos preocupación por 2 cosas. Se nos han muerto muchos viejitos que son los transmisores de la sabiduría, de la tradición, de la lengua, de la cultura, de las cosmovisiones. Y eso tiene un costo alto. Y ese es un tema que no sabremos. Y de cara a los pueblos en aislamiento, con el colapso del Estado, de los estados nacionales, lo poco de presencia de Estado que había para proteger territorios, ahora el enfrentamiento ha sido directo. Sabemos de que aprovechándose la pandemia, buscadores de oro ilegales, madereros ilegales, narcotraficantes han ido en regiones donde antes no podían llegar, porque el Estado los frenaba un poco. ¿Qué pasa? Que muchas de estas regiones son regiones de pueblos en aislamiento. Y ahí sí que no vamos a saber nunca qué es lo que ha pasado con ellos. ¿Qué papel desempeñan las mujeres indígenas en la defensa de la Amazonía? Trabajamos una imagen de que el universo es útero, la tierra es útero, la selva es útero. Ustedes, mujeres, tienen un útero de vida. Yo he visto cosas increíbles. Los hombres, indígenas también, nos complicamos la vida hasta que la nuestra no se complica demasiado. He estado en muchos conflictos donde cuando hay enfrentamiento se tiran algunas flechas, pero si se ve que viene la policía o el batallón de choque con balas y con perros y con caballos, retroceden. Las mujeres, he visto mujeres callapós, se arrancan la ropa, sus cuerpos tatuados y enfrentan lo que sea. Y tú ves el batallón de choque retrocediendo frente a mujeres que son sus madres, sus hermanas, que son las que detentan el útero de la vida. Entonces, por Dios, y eso no es solo para la Amazonia. El nuevo paradigma de mundo está en sus manos, mujeres. Y ayúdennos a nosotros a que no la caguemos demasiado. Nosotros nos hemos dedicado a ser plantadores de semillas que no sabemos después qué hacer con ellas y de vez en cuando muy irresponsables. Ustedes tienen una función fundamental en el nuevo paradigma de mundo que tiene que ser unidad, diversidad y relación, donde el cuidado amoroso de la vida sea el foco y la misión de todo pueblo. ¿Por qué lo que ocurre en la Amazonía tiene esa repercusión a nivel mundial? Bueno, yo diría que vamos despacito desde las ciencias de la Tierra, tomando conciencia de la conectividad profunda que todos tenemos. Me decía unos líderes indígenas, a los que quiero mucho, David Copenhague, un Yanomami, qué bueno, Fernando, por fin la Iglesia afirma lo que nosotros llevamos afirmando hace mucho tiempo, desde siempre, que nosotros somos parte de esta historia. Creo que fue fundamental a nivel eclesial la Laudato Si del Papa Francisco. Todos y todas estamos conectados. Y quiero hacer una referencia a un físico de partículas que a mí me ayuda mucho, que ha escrito el Tao de la Física, donde afirma, Fritjof Capra, el Tao de la Física afirma que los principios espirituales de las grandes tradiciones con los principios de la física moderna se tocan, afirman lo mismo. Y decía que el Papa es tal vez el político, en el sentido fuerte de la palabra, el político que da sentido a la vida, al cuidado de la vida más importante de este siglo, simplemente con la afirmación en la Laudato Si de que todos y todas estamos profundamente conectados. Que Dios nos ha conectado desde la creación, que todos y todas somos hermanos de leche. Fernando, ¿qué vas a hacer cuando regreses? ¿Qué vais a hacer cuando regreses? Pues mira, nada más llegar el día 4 comenzamos la Escuela de Derechos Humanos de la REPAM, donde el equipo itinerante viene desarrollando desde siempre el módulo primero, que es Cosmovisión Amazónica y Espiritualidades Amazónicas, de vínculo con la tierra. Y esta escuela es una de las grandes iniciativas de la REPAM porque lo que hace es seleccionar
violaciones de derechos humanos que se dan en la Panamazonia. Y ahí vienen indígenas o amazónicos con misioneros y misioneras que trabajan en la región. Vienen estas personas y durante un mes se seleccionan, se trabajan cada uno de los casos con abogados y tal, se procesa esa información, se ve cuáles pueden tener mayor capacidad de incidencia y se introducen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en Naciones Unidas para que creen precedentes jurídicos. Y este es uno de los grandes servicios. Coloco un tema que me parece fantástico como iglesia en la Amazonia. La REPAN, Red Eclesial Panamazónica, y ahora se llama Conferencia Eclesial, no Episcopal, Panamazónica, son dos iniciativas que el Papa Francisco ha apoyado y ha puesto en marcha. ¿Qué nos decía el relator para pueblos indígenas en Naciones Unidas? Por fin la iglesia viene junta, no fragmentada cada uno por su lado. Recuperó la idea, somos bosque, somos selva, tendremos que aprender a vivirnos en unidad, diversidad y en relaciones cuidadosas y amorosas. Fernando, ¿cómo está hoy el equipo itinerante? Pues mira, el equipo es un espacio interinstitucional de servicios, sumar para llegar juntos donde solitos no podemos. Y hoy estamos cumpliendo 25 años, somos 25 personas y de esas 25 personas más de la mitad son mujeres, más de la mitad son laicos y laicas y más de la mitad hoy ya son amazónidas, nacieron en la Amazonia. Y es realmente bonito. Y hoy el equipo además forma parte de la red itinerante de la REPAN CLAR, que es una red de equipos móviles por toda la Amazonia que donde no llegan las instituciones y no hay presencia inserta, nos hacemos presentes para conectar y defender la vida. Gracias por tu trabajo, Fernando, por acompañar los pasos de los pueblos amazónicos hacia una justicia socioambiental, por cultivar un estilo de vida humana que nos orienta a la solidaridad y al cuidado de la naturaleza. Yo soy el que agradece a ti por la entrevista tan libre y sobre todo Entre Culturas, que me ha hecho ir profundizando un tema que, bueno, poquito a poco yo he ido aprendiendo con los pueblos indígenas y que se los comparto siempre. El logo de Entre Culturas es un corazón y la palabra fuerte Entre Culturas es relación. Gracias por facilitar la relación en diversidad desde el corazonarnos, desde el cuidado. Porque si generamos otro tipo de relación que sea depredadora, seguiremos generando procesos coloniales. Pero si lo hacemos desde el corazón, corazonándonos, ahí sí que creo que la vida va a fluir. Por ahí pasa el nuevo paradigma del mundo. Gracias, Fernando, y gracias a todos ustedes por escucharnos una semana más. Hasta la próxima. Voces por una causa. El podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.